Voy a intentar responder a una pregunta que se hacen muchísima gente. Padre, ¿cómo me puedo confesar en tiempos de pandemia? Cuando no puedo ir a la iglesia, no tengo cercanía con un sacerdote y yo necesito confesarme. ¿Cómo hacerle? Queda claro desde un inicio de que no es posible ni válida la confesión ni por mensaje, ni por llamada, ni por correo, ni por videollamada. Para que haya sacramento de la reconciliación, tiene que estar presente el confesor y el penitente en un mismo lugar. Pero entonces, Padre, teniendo claro esto, ¿cómo puedo hacer para recibir el perdón en estos tiempos de pandemia? ¿Qué hace, por ejemplo, una persona en peligro de muerte? Eso es lo que voy a intentar responder a continuación de manera breve y clara. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el perdón siempre lo da Dios, incluso cuando es el sacerdote el que me absuelve. Pero no es el sacerdote el que me da el perdón, él solo es un instrumento. De hecho, el sacerdote cuando me absuelve, cuando me perdona, dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, no es el sacerdote el que me está perdonando, es Dios a través del sacerdote. Eso es entonces, en circunstancias normales, el perdón lo recibimos a través de un sacerdote, a través del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué es así? Jesús nos lo dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Les dice a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Eso es entonces en circunstancias normales. El perdón lo recibimos a través del sacramento de la reconciliación y por medio de un sacerdote. Pero en estos tiempos, en circunstancias de pandemia o alguien que esté en peligro de muerte, ¿cómo recibir ese perdón? Pienso, por ejemplo, en circunstancias extraordinarias cuando hay un accidente de tránsito, un accidente aéreo y las personas están en peligro de muerte. ¿Qué hacer en esos casos? O en estos tiempos, en efecto, de pandemia, cuando no tengo acceso o cercanía con un sacerdote. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1451 y 1452. Esto nos da la respuesta a lo que nos venimos preguntando. Dice así: entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. ¿Qué es la contrición? Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Continúa. Cuando brota del amor de Dios, amado, sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Aquí el numeral está recalcando un detalle, que dentro de los actos que el penitente hace para recibir el perdón, uno muy importante es la contrición. ¿Recuerdan cuando ustedes estaban en el catecismo nos enseñaban los 5 pasos para hacer una buena confesión? Vamos a repasarlos. El primero de ellos es el examen de conciencia. El segundo es el arrepentimiento de los pecados. El tercero es el propósito de no volver a pecar. El cuarto es decir los pecados al sacerdote y el quinto es cumplir la penitencia. Pero entonces cuando yo me voy a confesar es el cuarto punto o el cuarto paso de ese perdón. Los pasos importantísimos son haber hecho el examen de conciencia, haberme arrepentido de eso que hice y tener el propósito de no volver a pecar. Si he cumplido estos pasos, puedo recibir el perdón. De lo contrario, no. Y eso es lo que está recordándonos aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que la contrición, es decir, el dolor por haber pecado y el propósito de no volver a pecar, es lo que obtiene el perdón de Dios.
Y por lo tanto, en circunstancias extraordinarias, por ejemplo, en peligro de muerte o en estas circunstancias de pandemia, entonces puedo recibir el perdón cuando hago un acto de contrición perfecta. Es decir, detesto el pecado, me duele haber ofendido y hago el firme propósito de que en cuanto me sea posible, voy a buscar la confesión sacramental. De hecho, la Iglesia prevé las confesiones, por ejemplo, las absoluciones generales. Es decir, si no es posible confesar a uno por uno porque está el peligro de muerte, el sacerdote puede absolver en general a todas esas personas, siempre y cuando haya peligro de muerte y esté el firme propósito de estas personas de que si pasa el peligro, buscar el sacramento de la reconciliación de manera individual. Esto es lo que está recalcando entonces el Catecismo de la Iglesia Católica. Si no tengo la posibilidad de acercarme a un sacerdote o existe el peligro de muerte, hacer un acto de contrición perfecto. Me duele haber ofendido al Señor, detesto el pecado y hago el propósito de que si tengo la posibilidad de confesarme después de que pase este peligro, lo voy a hacer. Eso es entonces lo que hay que hacer en estas circunstancias. Y fíjate lo que comenta el Papa Francisco respecto a este tema y a estos numerales que hemos leído. Dice así: es muy claro, si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad. Señor, he hecho esto, perdóname. Y pídele perdón de todo corazón, con el acto de dolor, y prométele: me confesaré más tarde, pero perdóname ahora. Y de inmediato volverás a la gracia de Dios. Creo que estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y este comentario del Papa nos dan entonces una luz de qué hacer en estas circunstancias en donde no tengo acceso o cercanía a un sacerdote. La Iglesia custodia cada uno de los 7 sacramentos, pero con más cuidado, cuida mucho el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, para evitar sacrilegios, abusos o burlas. Por lo mismo, en tiempos extraordinarios, en circunstancias particulares, nos da la oportunidad de reconciliarnos directamente con Dios, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero, hay un propósito de enmienda y el propósito de confesarme en cuanto me sea posible. Eso es pues la doctrina de la Iglesia, eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, eso es lo que ha comentado también el Papa Francisco. ¿Qué puntos entonces podemos resaltar? Si no encuentro un sacerdote para confesarme, si estoy en peligro de muerte. Primero, dolor de haber ofendido a Dios. Segundo, rechazo de ese pecado que he cometido. Tercero, propósito de recurrir a la confesión en cuanto tenga la oportunidad de confesarme. Recordando lo que decíamos al inicio, el perdón siempre lo da Dios. Solo que en circunstancias normales lo da a través del sacerdote y del sacramento de la reconciliación. Por eso, en circunstancias extraordinarias, esta es la manera de pedirle perdón al Señor directamente, siempre y cuando se cumplan estas condiciones y el firme propósito de luego exponer de manera directa los pecados ante un sacerdote. En el sacramento de la reconciliación, el sacerdote es como un testigo, nada más, de esa confesión, pero el acto en realidad lo cumple el penitente, porque es él quien ha hecho el examen de conciencia, que se ha arrepentido, quien no quiere volver a caer. Entonces, por eso el sacerdote, cuando ve que la persona está arrepentida, y por eso la importancia de decir los pecados, porque el sacerdote evalúa si hay arrepentimiento o no. Y por eso, cuando hay arrepentimiento, el sacerdote da ese perdón que viene de Dios a una persona arrepentida. Espero con este breve comentario se hayan aclarado algunas dudas sobre este tema. Cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios. Que el Señor les bendiga. Soy el Padre San.